A finales del siglo XIX, las calles del mundo pertenecían a los caballos. Nadie romantizaba la idea de viajes infinitos porque los caminos eran un mal necesario. Sin embargo, en un pequeño taller en Alemania, se estaba gestando la invención más significativa de la revolución industrial, el primer automóvil del mundo. Ese día histórico, la Oficina Imperial de Patentes alemana le concedió el certificado de nacimiento al automóvil. Su creador no adaptó un simple carruaje. Diseñó un vehículo impulsado por un motor de combustión interna desde cero, con chasis de acero tubular, encendido, refrigeración y transmisión. Pero ¿quién era el genio detrás de esta máquina y cómo logró una nación en transformación darle el impulso necesario? Para entender la hazaña, debemos mirar la Alemania del siglo XIX. A principios de siglo, era una región agrícola y subdesarrollada en comparación con Gran Bretaña. Sin embargo, la unificación alemana de 1871 y la creación de una unión aduanera comercial, Zollverein, encendieron la mecha de su revolución industrial. Alemania experimentó una urbanización extremadamente rápida y una fuerte intervención estatal que conectó a la banca con la industria. De la escasez de transportes se pasó a una red ferroviaria masiva en la década de 1880, impulsando los sectores del acero, la química y la maquinaria. En este fértil ecosistema de innovación tecnológica, donde el monopolio era legal y se fomentaba el desarrollo de motores, un joven ingeniero encontraría su oportunidad. Carl Friedrich Benz nació en 1844 en Mühlburg. Hijo de un conductor de locomotoras que murió de neumonía cuando Carl tenía solo 2 años, creció en la pobreza. Pese a ello, su madre se esforzó por darle una educación excepcional. A los 15 años ingresó a estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de Karlsruhe, graduándose a los 19. En 1871 abrió un taller en Mannheim, pero su primer año fue un desastre financiero debido a un socio poco fiable. Fue rescatado por su entonces prometida, Bertha Ringer, quien usó su propia dote para comprar la parte del socio, salvando el negocio. Con la empresa estabilizada, Carl perfeccionó el motor de 2 tiempos de gasolina, patentando mejoras que hoy son estándar: la bujía, el acelerador, el radiador de agua, el embrague y el sistema de encendido con batería. Todo esto culminaría en su obra maestra. Terminado en 1885, el Benz Patent Motorwagen era un triciclo ligero. ¿Por qué 3 ruedas? Carl no lograba resolver el problema teórico de la dirección para un eje delantero de 2 ruedas, así que optó por una sola rueda frontal con un sistema de timón. Su corazón era un motor de combustión interna de 4 tiempos, admisión, compresión, explosión y escape, que generaba apenas 0.75 caballos de fuerza, permitiéndole alcanzar la sorprendente velocidad de 16 km/h. Usaba refrigeración por agua y un carburador para mezclar aire y combustible. El 3 de julio de 1886, Carl hizo su primer viaje público en Mannheim. Sin embargo, el automóvil inicial no fue un éxito comercial inmediato. Era visto por muchos como un juguete peligroso, ruidoso y hediondo para gente rica. Carl Benz era un ingeniero brillante, pero le faltaba visión comercial. Sería la intervención clandestina de su esposa lo que cambiaría la historia para siempre. Bertha Benz no solo era la musa de Carl, sino una ingeniera aficionada, madre de sus 5 hijos y socia comercial, aunque por las leyes de la época no tuviera derechos legales sobre la empresa. Harta de la falta de ambición de Carl para comercializar su invento, tomó cartas en el asunto. La madrugada del 5 de agosto de 1888, sin que su esposo lo supiera, Bertha despertó a sus hijos adolescentes, Eugen y Richard. Empujaron el auto silenciosamente lejos de la casa para no despertar a Carl. Encendieron el motor y emprendieron el primer viaje largo en automóvil de la historia. Fue una verdadera odisea de más de 100 kilómetros sin carreteras pavimentadas ni mapas. Bertha demostró una creatividad técnica asombrosa. Destapó una línea de combustible obstruida con un alfiler de su sombrero y usó una de sus ligas para aislar un cable de encendido pelado.
Compró ligroína, un éter de petróleo usado como limpiador, en una farmacia en Wiesloch, convirtiendo a esa botica en la primera gasolinera del mundo. Cuando los frenos de madera fallaron en las bajadas, le pidió a un zapatero local que les clavara cuero, inventando literalmente las primeras pastillas de freno de la historia. Al caer la noche, envió un telegrama a Karl, llegados sanos y salvos. Berta no solo le dio al vehículo una publicidad invaluable, sino que anotó mejoras cruciales, como la necesidad de una marcha adicional para subir colinas. El éxito del viaje impulsó la fabricación. Benz & Cie llegó a ser la fábrica de automóviles más grande del mundo a finales del siglo XIX. Al mismo tiempo, otro alemán, Gottlieb Daimler, había fundado Daimler Motorengesellschaft, DMG, de manera casi simultánea. A principios del siglo XX, DMG creó una línea de autos exitosa a petición de un distribuidor llamado Emil Jelinek, quien nombró a los autos en honor a su hija de 10 años, Mercedes. Ambas empresas fueron feroces competidoras hasta que la devastación económica posterior a la Primera Guerra Mundial forzó un cambio drástico en Alemania. En junio de 1926, ambas compañías se fusionaron para sobrevivir, formando Daimler-Benz AG y uniendo sus destinos bajo la legendaria marca que hoy conocemos como Mercedes-Benz. Karl Benz falleció en 1929 a los 84 años, dejando en sus memorias este tributo a su esposa. Solo una persona permaneció conmigo en el pequeño barco de la vida cuando parecía destinado a hundirse. Esa persona fue mi esposa. Hoy la patente 367435 no es solo un documento histórico. Es la llave maestra que abrió las puertas a nuestro mundo moderno impulsado a motor. Suscríbete a Historia Autos Famosos para ver más.